¿Cómo es que una obra realizada por un artista que murió hace más de 200 años sigue intacta? ¿Será original o la habrán replicado para exponerla al público? Pues parece auténtica, piensa uno frente a una pintura en un museo. Pero entonces, ¿qué se necesita para mantenerla así de bien? La respuesta a estos interrogantes se resume en dos términos: restauración y conservación. Y en esta área, nuestro invitado de hoy es uno de los mejores especialistas en nuestro país. Hablamos de Gabriel Guevara Jurado, historiador de arte, egresado de la Universidad José María Vargas, con especialización en restauración en el área de pinturas sobre tela y sobre madera, papel y materiales pétreos de la Universidad Internacional de Arte en Florencia, Italia. Es museólogo, curador independiente, profesor universitario, miembro de ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Con experiencia en más de 400 casos de estudio de diversos artistas y técnicas y más de 30 años de experiencia en restauración y conservación, ha tenido la fortuna de entrenarse con uno de los mejores, el gran maestro especialista en la teoría de la restauración, Humberto Baldini. Obras de grandes maestros del arte venezolano e internacional han pasado por sus manos para ser restauradas. Tito Salas, Mateo Manaure, Centeno Vallenilla, Francisco Narváez, Manolo Valdés, Calder, Víctor Basarelli, entre otros tantos. Gabriel Guevara Jurado es nuestro invitado de hoy. Soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Hola Gabriel, qué placer tenerte aquí en este nuevo episodio. Bueno, magnífico. Para mí un gusto estar contigo, Inés. Qué rico, Gabriel. Mira, quiero preguntarte una cosa para iniciar esta conversa. ¿Cómo no? ¿Qué significa que el maestro de maestros en el área de la restauración, que es Humberto Baldini, Ok. te haya dicho, tu sei dei nostri? Bueno, eso fue un momento muy importante, y arrancando con ese tema que es mi profesión y de la cual amo y continúo trabajando en eso, fue un momento muy especial, un momento que a mí realmente me movió muchísimo, sobre todo porque haber estudiado en Florencia, haber hecho el posgrado allá, implicaba un mundo nuevo, un mundo de otro país, con otra cultura, con otro idioma, y hacer una inserción de lo que yo era en ese momento como historiador del arte y museólogo, y entrar en el discurso a un nivel internacional, ese momento fue muy importante, ¿no? Y ese momento fue con la primera presentación que yo hice en la universidad, que los exámenes en La Italia, primera presentación. la primera Qué presentación. susto. Sí, fue muchísimo susto porque yo en ese momento no existía lo digital, estamos hablando del año 1993. Y yo con mi cámara analógica hice una serie de fotografías de estudiar tres obras de Piero de la Francesca que habían sido proyectos de restauración, ¿no? En la historia. Entonces yo tomé las fotos de esas piezas y las hice en diapositiva y yo las proyecté en diapositiva en el aula magna de la universidad y digamos, evidentemente estaba Baldini, estaba Lisa Bertani, estaba también otros profesores, que en ese momento, digamos, para mí era muy importante presentarlo. Y yo en mi italiano, yo consideraba que no era un italiano tan fluido. Y yo al final de la presentación me disculpé, le dije, yo me disculpo por mi italiano, porque considero que no es un italiano perfecto. Y entonces en ese momento, bueno, me, me terminé mi presentación, me despedí. Y entonces Humberto Baldini me dijo, niente, o sea, nada de disculpar. Tú eres de los nuestros, tú sei dei nostri. Y yo entré en un mundo diferente porque consideré que lo que yo había, digamos, trabajado y lo que yo había considerado como mi nueva profesión y estando haciendo el posgrado, era una certeza. Era una certeza que me daba para mí una gran alegría. De hecho, yo recuerdo, yo vivía en Santo Agostino, enfrente de la Piazza Santo Espíritu, en esa calle, y yo me fui en autobús, como yo agarraba mi autobús arriba,
Eso es en Vía del Esforbici, donde quedaba la universidad. Y entonces yo llegué muy emocionado y bueno, con lágrimas en los ojos, pues. Pero claro, o sea, porque además la connotación tiene muchas connotaciones. O sea, entonces, Mucho. Dei Nostri, porque bueno, puede ser un italiano, o sea, puede ser un extranjero que hemos asumido, ¿no? Correcto. En nuestra cultura, puede ser un profesional Nuestro, correcto. nuestro, o sea, tú ahora formas parte de nosotros porque tienes las suficientes capacidades para hacerlo. O Exacto. sea, con una cantidad de connotaciones que yo también hubiese llegado llorando, sin Bueno, duda. sí, o sea, fue muy importante. De hecho, eso desencadenó todo un juego increíble porque, digamos, trajo como consecuencia que yo tuviera la oportunidad como de referir cosas, ¿no? De estudiar cosas y de irme a los talleres, ver las situaciones. Por otro lado, era como un mundo nuevo en muchos sentidos de lo que implicaba la ciudad, porque Florencia es una ciudad pequeñita que tiene, digamos, un consciente colectivo duro, fuerte, sobre el tema del Renacimiento Mm, y sobre el valor de esa estética desde el punto de vista de lo contemporáneo. mm, Entonces no era fácil, mm. porque evidentemente yo vengo de Venezuela, o sea, venía de Venezuela, y en Venezuela nuestro concepto de arte es mucho más amplio. El tema de lo moderno, lo contemporáneo, como, digamos, ya obras que merecen ser restauradas y analizadas desde la metodología, digamos, florentina, o mejor dicho, italiana, eh, pero que evidentemente para ellos eso es otra lectura, es otra lectura, ¿no? Entonces era como este personaje, digamos, que viene de Venezuela, de Caracas, donde existe todo un marco referencial contemporáneo y moderno, que para ellos evidentemente no es su cotidianidad. Es así, es así. Entonces era otro discurso. Y eso trajo como consecuencia para mí, como también evaluar el tema de qué es nuestro consciente colectivo y qué es nuestra realidad en Venezuela, ¿no? ¿Qué se restaura? ¿Qué se toca? Eso era una pregunta. Porque es interesante, obviamente tienes mucho que restaurar en Italia. O sea, Sí, Italia es la cuna de la cultura de las artes, sin duda. la cuna de la cultura en la arquitectura, inclusive, ¿no? O Mm, sea, uno levanta una piedra en Italia y hay una cosa que restaurar allí. sin duda, sin duda. Pero cosa distinta es nuestro país. O sea, Claro, nuestro país, ¿qué se debe empezar a restaurar? Lo colonial, lo moderno, claro. o sea, nuestra historia es más corta. Nuestra historia es más corta, Y mucho más corta. y las técnicas, obviamente, me imagino que se utilizan, son totalmente distintas a como tú puedes utilizar una técnica para restaurar, no sé, una pieza de, no sé, la Santa Capilla, ¿no? Exacto. La Capilla Sixtina, o restaurar aquí a Tito Sala. Correcto, Son, correcto. Bueno, son dos son maneras de variables. afrontarse distintos, ¿no? Sí, son variables, pero fíjate que hay una cosa muy interesante, ¿no? De lo que me acabas de preguntar. El concepto, digamos, de desarrollo era entender cómo es la metodología. Es decir, el abordaje metodológico es un abordaje científico, Mm, como proyecto, como proceso. mm, ¿Qué es lo que pasa con eso? Esa metodología es absolutamente continua y absolutamente, digamos, directa sobre cualquier tipo de proyecto. De hecho, cuando yo regreso a Venezuela, comienzo a trabajar en el proyecto del Palacio Federal Legislativo con el tema de la colección, que es la colección decimonónica y siglo XX más importante de la pintura épica venezolana, que es todo el tema de la creación del ícono, ¿no? Que eso es maravilloso, porque como están los íconos, digamos, religiosos, el arte para ese periodo, que era el periodo de Guzmán y después el inicio del 20 con Gómez, es cómo fue la narrativa de la independencia de Venezuela. ¿Qué pasaba? Saltar de un tema, digamos, de carácter absolutamente religioso a no de carácter político, en nuestra realidad contemporánea era más directo. De hecho, cuando yo asumo el tema como director de lo que es la parte de patrimonio del Congreso, ya en ese momento de la Asamblea Nacional, había que entender las colecciones como una propuesta que era icónica, es decir, nos narraron cómo fue nuestra mm, independencia. En ese momento, ¿por qué te hablo de la metodología? Porque con la metodología es la siguiente, tú trabajas el tema principal de historia de la pieza y después te metes en el tema técnico de valoración física. Uniendo esos dos proyectos es que sales adelante con la idea. Yo siento que en Venezuela hay muchísimo que restaurar, muchísimo, muchísimo que restaurar, porque nosotros fue de una gran velocidad los cambios, ¿no? En cuanto a lo que significó el 19 contra el 20 y ahora el 21.
Y esa realidad es una realidad amplísima, porque aquí ocurrió de todo, Inés. Aquí pasó de todo. Entonces, por ejemplo, yo lo conversaba el otro día en una entrevista que me hizo Rafael Larraíz Lucas sobre el tema de lo que implicó el tema de los museos, que fue una conversación que tuvimos. Pero yo le decía, pero es que Rafael, el tema principal es que ya en el siglo XIX, en 1875, Guzmán trae todos los pintores de la Escuela de Beaux-Arts de París a Venezuela y los presenta en una magnífica exposición en el Palacio de las Academias, hoy Palacio de las Academias. Entonces, que era la Universidad Central de Venezuela y lo que es la antigua corte. Y ahí, bueno, hubo piezas de Eugène Delacroix. Entonces, cuando tú ves ese proceso en Venezuela, es un proceso amplio, un proceso permeable, que implicaba también cuáles eran las directrices políticas. Claro. Y esas directrices políticas, en muchos casos, Venezuela como era un marco referencial norte del sur, aquí, digamos, tuvimos la oportunidad de una gran cantidad de gente que vino. Y eso es maravilloso, en distintos tipos migratorios, pues. Sí, pero fíjate qué interesante porque estamos hablando entonces de la formulación de políticas públicas que apuntan Sí, a una idea de cultura en un determinado momento en un país. absolutamente. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos situaciones en este momento que distan mucho de lo que pudo haber sido este ideario que tuvo Guzmán, Guzmán. o que tuvo Gómez, o que tuvo Pérez Jiménez, o que tuvo el Exactamente, concepto del famoso proyecto de la democracia. Pero exactamente. fíjate lo interesante, yo creo que, refiriendo al tema de este cambio de estos últimos años, se han generado unas variables, digamos, interesantes. Mm, Esas variables interesantes marcan la referencia de cómo enfrentar la necesidad, digamos, de consumo de cultura, que está en el consciente colectivo venezolano, con, digamos, lo que llamamos los ramales, ujú. no con la línea recta. Y los ramales han generado un discurso muy interesante, desde mi Claro, perspectiva. porque el colectivo se ha apropiado de los canales para llegarle a la cultura. O Exactamente. sea, ya no pertenecen solamente a una línea política dictada por el Por el Estado, Estado, correcto. sino que las políticas culturales las están dictando en este momento la empresa privada o los privados, O los privados, para no correcto. llamarlos como empresa, pero los Exacto. Los privados privados, sí. y los entes individuales incluso Sin son los que están duda. tomando en sus manos la decisión de por dónde vamos, de qué necesitamos y cómo queremos expresarlo además, ¿no? Sin duda, sin duda. Aparte, yo creo que hay varios factores, Inés, que son muy interesantes. El primer factor es que podemos hablar de varios campos dentro del concepto de la cultura. Por ejemplo, el tema musical no se ha detenido. Mm, O sea, el tema musical ha continuado de una manera mm, importante. ujú. Luego, el tema, digamos, teatral se vio disminuido y ha retomado ciertos conceptos y ciertas líneas. Luego, el tema de las artes, en el caso de lo que tiene que ver directamente con las políticas públicas, bueno, nos vemos disminuidos desde el punto de vista museístico. ¿Por qué? Porque Absolutamente. habían varios factores, que eso lo he conversado yo en varias oportunidades. Es decir, tú tenías un marco referencial que era el museo, después tenías el marco referencial galería, y después tenías el marco referencial de los sistemas informativos. El sistema informativo era magnífico porque tú tenías, digamos, un marco referencial sobre la parte crítica y la parte, digamos, comercial. Entonces, era perfectamente un rotor de altísimo nivel que en Venezuela, bueno, mira, imagínate tú, logramos tener cosas verdaderamente sorprendentes en nuestro país presentadas aquí. Ujú. Exposiciones, por ejemplo, como la de George Segal, Oh, sí. exposiciones como, por ejemplo, las de Niki de Sanfal, toda la colección que está en el Museo de Arte Contemporáneo, la colección de arte latinoamericano que está en el Museo de Bellas Artes de Caracas. O sea, si nosotros nos vamos a la fuente, eso está allí. Lo importante es que hay una cosa maravillosa en el arte, desde mi perspectiva, Inés, que tiene que ver principalmente con que el arte no tiene ningún problema desde el punto de vista de su continuidad en el tiempo. Es decir, el arte es atemporal. Bueno, porque además no puedes detener la creatividad del ser humano, no se puede detener. Absolutamente no, y no puedes detenerlo hecho. Mm. Es decir, la No puedes obra, borrar lo hecho. no puedes borrar lo hecho y no puedes borrar la obra en sí misma. Mm, Es decir, la obra en sí misma mantiene un esquema de comunicación, lo que hay que presentarla, sea el periodo que sea, y adaptarla al proceso de comunicación de lo contemporáneo en la medida que esas líneas de investigación sean lo suficientemente claras para que el público las pueda percibir de una manera mucho más amplia. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Bueno, porque yo siento que estas transiciones, que son de carácter, digamos, histórica, en los países que, claro, nosotros
Yo como historiador yo lo veo en perspectiva y digo, bueno, es increíble ver esa secuencia, ¿no? Inés? Y cómo tenemos como ese albor desde el punto de vista de lo que implica ese elemento cíclico. De llegamos, nos vamos, llegamos, nos vamos, llegamos, nos vamos. Y esa secuencia cíclica la estamos teniendo en Venezuela. Y yo lo puedo referenciar de una cantidad Y ese, de... perdón que te interrumpa, y ese llegamos, nos vamos significa inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Inicio, fin, o lo que se llama lo que es la continuidad histórica paralela. Es decir, tienes varios elementos que están en fluctuación y esa fluctuación hay veces que se conectan y hay veces que se separan, pero es imparable. Tanto así que el consciente cultural colectivo venezolano ha tomado, como digo yo, redes paralelas, las cuales, digamos, a mí me sorprende mucho. Yo, por ejemplo, anoche estuve en un concierto, digamos, en un espacio pequeño sobre el tema de lo que era la parte, digamos, de acústica desde el punto de vista de la percusión a través de Diana Montoya, que ella trabaja en el ERCAN en París, y entonces era un concierto con Edgar Moreno, entonces estaba planteado, o sea, como una, digamos, llaman ellos un trabuco. Y tú ves aquello y aquello era divertidísimo. Pero además ¿entiendes? dos grandes. Dos grandes. Entonces, claro, esos dos grandes estaban ayer en un sitio, en Caracas, en la noche, presentando un proyecto donde es una invitación absolutamente abierta, donde no cobran nada al público y la gente necesitaba ese consumo. Claro. Entonces, cuando tú ves esas cosas y tú ves así como esos otros detalles sobre el sistema cultural, evidentemente existe lo que es el concepto de redes. Y las redes se van interponiendo. Por ejemplo, lo que ocurrió con el famoso Caracas Design Week. Sí. Que hubo una oportunidad como de sacar cosas adelante, de hablar sobre diversas posturas y de hablar de esos nuevos proyectos que están ahorita en boga, que se están trabajando. Y de cosas, y de reconocer las cosas que se están haciendo. Absolutamente. Porque lo que acabas de decir, la creatividad no se detiene, la gente no deja de producir, el ser humano necesita expresarse. Sin duda. Y sigue creciendo, o sea, y el venezolano tiene una capacidad maravillosa de reinventarse, si se puede, que es una palabra que a mí me fastidia un poquito. Me fastidia un poco también. Pero como de, bueno, si no puedo entrar por aquí, le entro por aquí, si no consigo este material, puedo utilizar este, y es una manera de reformularse cada vez que está siendo muy interesante. Y nos los demostró esta semana del diseño en Caracas. Absolutamente. O sea, y nos mostró además una cantidad de cosas que tú dices, wow, yo no sabía que esto estaba pasando. Esto estaba pasando, ¿no? correcto. Que esta gente tiene este estudio maravilloso de diseño, de diseño interior, o que este diseñador está diseñando esta silla maravillosa. Bueno, que Bernardo Macei nos diseña esta maravilla. Esta maravilla donde estamos sentados y nos hoy. las muestra, o sea, Claro. Y nos recuerda que esto es un venezolano que lo hizo aquí en Caracas con los recursos de aquí. Claro, y fíjate que hay una cosa muy interesante que yo creo que es que también hay que darle valor a la calidad nuestra, es decir, el efecto, digamos, desde el punto de vista de lo producido. Yo creo que hay que deshacerse un poco de esa idea de pobrecito, o esa idea de yo no estoy, o esa idea de a mí no me quieren, ¿no? Que es una idea, digamos, muy, digamos, limitada. Por ejemplo, porque yo siento que en Venezuela se han producido cosas absolutamente contundentes desde el punto de vista artístico y que eso, digamos, evidentemente queda ampliado. Ahora bien, si yo lo analizo desde el punto de vista yo como historiador del arte, entendiendo ese concepto de yo estoy disminuido por, entonces no tenemos ese logro. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de Tinelli cuando él estaba trabajando en plena guerra mundial, cayendo las bombas, y él hablaba con un señor para que le abriera una fábrica, unos motorcitos, y estaban cayendo las bombas. Entonces, bueno, Tinelli le dijo, no, pero espérate un momentico, es que yo no te puedo abrir la fábrica, no, es que yo necesito ese motorcito, porque eso es una obra, yo necesito que el motorcito se mueva. Entonces, claro, evidentemente es una necesidad. Claro. Yo, por ejemplo, considero que han habido muchas alternativas de proyecto que se han manejado desde una política, digamos, personal íntima. Y eso ha traído otras variables. Es decir, yo siento que nos tenemos que deshacer un poco de esa idea de pobrecito, nos golpearon o no sé qué, porque realmente eso no fue verdad en esos términos. Eso es más una idea romántica de la percepción de lo que ha ocurrido, porque el concepto de política tiene otras variables. Entonces yo siento que entender un poco y colocar realmente dónde va la valoración del esquema de Venezuela es lo que nos hace falta en este momento, que es una valoración muy importante. Es decir, lo que se produjo en Venezuela y lo que se ha producido en Venezuela,
digamos, eso no es descartable de ninguna manera, ni decir eso no importa, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es como una revaloración, o mejor dicho, como revisitar esos procesos para entender cómo se dieron esos conceptos dentro de las artes, dentro de las políticas culturales, y dentro de una cantidad de factores que son verdaderamente importantes. Cuando hablamos de todo lo que se desarrolló el CONAC en Venezuela, todo el tema de los festivales de teatro, todo el tema del concepto de lo que se desarrolló desde el punto de vista de las exposiciones y lo que era el concepto principal de el artista referenciado en la galería, el artista referenciado en el museo, el artista referenciado en los medios, digamos, de las artes y la crítica. Cuando tú te das cuenta de eso, tú estás entendiendo un proceso mucho más amplio, no como un esquema limitado que verdaderamente a mí me avergüenza en muchos casos cuando la gente no dice las cosas que son, sino que se va a un factor de valoración romántica. Es decir, hay que entender esto más emotiva, más me pegó en el corazón. Más pasional. Exacto. Sí, sí, sí. Que eso no está mal en un... Bueno, es lo que somos también. Claro, somos Caribe. Bueno, a la prueba me remito, yo soy una mezcla de muchas cosas. Yo soy el 10º de 13, con eso te digo todo. Pero yo creo que, bueno, que ese valor es importante mencionarlo, ¿no? Sí, fíjate que con todo lo que estás diciendo, allí tengo una cita aquí que la había sacado para conversar contigo de Jean-Paul Sartre, ¿no? ¿Cómo no? Que dice, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Exactamente. Entonces, y esto para referirse incluso al tema de la restauración. Ah, bueno, claro, ¿no? claro. Sin duda, claro. o sea, porque a la restauración de lo que somos como venezolanos, a la restauración de la obra de arte, a la Claro. restauración de la arquitectura, Claro. o sea, a la restauración en general. A la restauración, O sea, lo correcto. importante es cómo se afronta esa ruina o eso que quedó o el deterioro o el paso del tiempo o lo que sea que haya que restaurar Claro. en alguna de estas áreas, cómo se afronta para resolverlo de la mejor manera. Claro, yo creo que primero, lo primero que hay que partir es reconocer ese valor. Es decir, ¿cuál es ese producto cultural? ¿Mm? Sea la arquitectura, sea la obra de arte. Entenderlo como que eso tiene un valor porque ha comunicado, ya han logrado una síntesis que es única. Cuando eso ha logrado una síntesis única, que eso te da un alfabeto artístico, arquitectónico, conceptual, eso tiene ya un marco que tiene que ser absolutamente, digamos, valorado. Y después de esa valoración, efectivamente, ¿por qué yo valoro esto? Bueno, muy bien, entonces ahora yo esto lo tengo que conservar, porque yo necesito que las generaciones futuras lo vean y entiendan que esto pasó. De hecho, es que lo vamos... Eso, lo vemos. perdón que te interrumpa, ese proceso me parece tan interesante y a la vez a mí o sea, si yo fuese restaurador, no sé cómo lo ves tú, pero me da como tanto respeto y tanto miedo, porque tú dices, ok, aquí hay una obra de arte o aquí hay una pieza de arquitectura y un edificio maravilloso, histórico y tal, que está en unas condiciones en las que hay que restaurar, Okay. pero que el tiempo, o sea, tiene características que se dañó, se deterioró por el paso del tiempo, por el maltrato, por el mal uso, por lo que sea. Claro. Pero eso también es un valor en sí mismo, Claro. que tiene la pieza o que Sin tiene duda. la obra arquitectónica. Sin duda. O sea, el Coliseo, tú no lo puedes restaurar, tú no puedes pegarle, o si digo yo, si yo fuese restauradora, no, ya me van a linchar. No, Pero bueno, allá hay un proceso... ¿cómo haces para respetar eso que está ahí, que tiene un valor por el paso del tiempo en sí mismo, Claro. incluso por la historia que cuenta con ese deterioro, para no lo que tú restauras y no sea irrespetuoso? Yo no sé si me explico. Sí, no, O sea, perfectamente te explica. yo no quiero un coliseo nuevo, por ejemplo, si fuese el caso. Claro. Yo quiero un coliseo que tenga esa ruina maravillosa que me mostró lo que fue, ¿no? Y cómo se fue deteriorando, y quizás si lo van a restaurar, que haya una restauración que me marque Ese cambio. ese cambio. Bueno, hay mucho... O sea, que respete lo claro. anterior. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Fíjate, hay un tema sobre lo que sería, que yo creo que de alguna otra forma aclara un poco eso, que es la historicidad del material. Es decir, el material se vuelve histórico.
En el momento que el material es histórico, es sustituible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos enfrentamos yo como restaurador me enfrento a un tema, digamos, de una obra, yo lo primero que tengo que reconocer es que de dónde parte el proceso, qué comunica y hacer la investigación de cómo lo comunico. Evidentemente hay unos estudios, que son unos estudios en muchos casos físicos, químicos, dependiendo de la necesidad de la pieza, porque cada pieza es único y particular. A mí me da mucha risa, me dice, ay, pero qué bello restaurar. Entonces yo le digo, entonces bueno, yo les digo, sí, es muy bello, Sí, la es verdad bello. muy bello, pero es un proceso. O sea, hay momentos que son de gran investigación, hay momentos que son de tensión, sobre analizar ciertas cosas, sobre llegar a determinados resultados finales. Pues la restauración no es solo como quedó, la restauración es que hiciste. Y eso tiene que quedar registrado. Y lo maravilloso de eso es que eso permite que a las generaciones que sigan vean esos expedientes, vean esos registros y se permita decir, ah, no, pero es que esta persona en el 2023 le hizo esto a esta obra bajo esta premisa y bajo esta investigación. Es como la cédula de identidad y como la hoja de vida de esta obra. Por ejemplo, es muy importante el tema de lo que significan los centros de conservación en los distintos países. En Venezuela se llama Instituto de Patrimonio Cultural IPC, porque ahí tienen que reposar todos y cada uno de los expedientes de los distintos procesos que el patrimonio de ese país, digamos, ha llevado adelante en su conservación. Y cuando hablamos de eso, sobre lo que tú comentabas de hasta dónde llego o qué toco, cada caso es único y particular. Es decir, por ejemplo, el caso evidentemente del Partenón o el caso, por ejemplo, del Coliseo, son monumentos que formaron parte de un momento de la historia y que vamos a estar claro, tienen 2000 años de historia, 3000 años de historia, esos son las pirámides, o sea, son casos que son casos muy particulares porque son lo que se llaman las antiguas civilizaciones. Eso remite a una, digamos, un proceso de evaluación, prácticamente como lo que se llama en el derecho, la jurisprudencia. Pero en el caso de la restauración se basa en unas cartas, que es las cartas de Atenas. O sea, hay unas cartas que se fueron desarrollando en distintos, digamos, momentos de la historia, donde esas cartas nutrían, digamos, qué decisión tomo, cómo la tomo, y eso unido a la parte física y técnica. Entonces, cada caso tiene una relación y una forma de ser. Qué interesante. O sea, eso forma parte, esa documentación forma parte de la historia de la obra. Forma parte de la historia de la obra y es prácticamente su expediente, que eso nutre de una manera muy importante porque en ese momento tú consideras que ha ocurrido. Por ejemplo, hay una clase que yo nunca olvidaré, eh, que era una clase con Mauricio Seracini, que es uno de los más importantes que realiza los diagnósticos sobre la obra de Leonardo da Vinci o de Botticelli o de los grandes maestros florentinos e italianos. Él nos dio varias clases, o sea, yo tuve una materia con él. Y en una clase él presentó una famosísima obra de Piero La Francesca, que era, digamos, en Arezzo, en la iglesia de Arezzo, todos los frescos que él hizo allí, ¿no? Entonces él comentó y habló sobre distintos procesos en el tema del diagnóstico. Entonces era muy interesante evaluar eso porque él hablaba de los distintos procesos históricos y los deterioros históricos. Y hubo unos deterioros muy importantes que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, que eran las balas. Entonces, en los estudios él decía, y esto fue una bala, y esto fue una bala. Entonces, claro, cuando tú empiezas a analizar eso, también descubres el elemento de la historia, Es lo que te digo, que es es lo que te digo, es lo maravilloso. que te digo. En ese punto, entonces uno dice, Dios, o sea, esa perforación marcó un periodo histórico en esta En pieza. esta pieza, Eh, si la retiro, la tapo, la desaparezco. O sea, esa huella de lo que sucedió ahí se desaparece. claro. Entonces, valorar eso, qué debe permanecer y qué no, yo me imagino que es No, pero en complejísimo, este ¿no? caso siempre lo más importante definitivamente es la La obra en obra, sí es misma, es indudable. la Por obra en ejemplo, sí el misma. caso de Piero fue muy, muy importante porque uno de los que llevó adelante el proceso de intervención de color es Giuliano Caporali, que estudió muy bien el tema de los colores, que es un artista visual que es magnífico, que de hecho espero que tengamos pronto en Venezuela. Pero lo interesante de esto es que el planteamiento sobre lo que es la historia y el proceso de la obra, ella te tiene que comunicar. Y lo más interesante es que en los procesos actuales de conservación, por ejemplo, en los años 60, Humberto Baldini, cuando él dio la clase sobre el famoso Cristo de Cimabue, que él sacó de las De aguas, las aguas. en el año 66, cuando se produjo el famoso aluvión, que bueno, evidentemente fue la gran inundación de Florencia, que llegó a 2,5 metros el Arno, él lo saca de las aguas, Cristo.
Y él realizó una técnica muy importante cuando se hizo aparte de la restauración desde el punto de vista, digamos, profesional, técnica en cuanto a los materiales, era la integración del color. Y él había trabajado con Ornella Casazza sobre el tema de lo que significaba la intervención del color desde el punto de vista del trateggio. Y él descubre una técnica que se llama trateggio, la hace, la crea. Y el trateggio es prácticamente una fluctuación en la cual tú tomas los colores principales de la obra y comienzas a hacer una serie de unas líneas continuas que se sobreponen unas con otras y creas un efecto vibratorio. Muy al concepto de lo que podría ser el tema del cinetismo, pero entendiéndolo desde el punto de vista de la restauración. Ese tema de lo que es el trateggio, yo le consulté, ya, imagínate tú, te hablo, eso fue en el 66, yo tuve clases con él en el año 93, 94 y 95, imagínate tú lo que implicaba para mí preguntarle a Baldini si él hubiese restaurado el Cristo de Chimabue actualmente como lo restauró en aquel entonces. Claro. Y yo me tomé, digamos, la fuerza para preguntarle eso en clase. Y él me dijo que no, que eso era muy ortodoxo, que él consideraba que esa restauración había sido muy ortodoxa. ¿Qué es lo que pasa? Eso hablaba sobre el tema de una cosa maravillosa que tú acabas de decir cuando comentaste el tema del Partenón, o perdón, del Coliseo, que era el tema principal de qué se ve y qué no se ve. En los años 60 y 70 había mucha preocupación sobre el tema de la reversibilidad. Es decir, cómo un efecto visual es reversible en el momento de la restauración de un proceso. Que es lo más interesante de todo, la reversibilidad actual tiene otros componentes. No es el visual, es el físico. Es decir, es cómo lo retiro sin que el original sufra. Sin que el original se transforme o sin que el original se deteriore. Entonces hay procesos actuales, por ejemplo, como para tú aplicar, digamos, unas integraciones de color sobre una obra que tú la aíslas directamente con unos procesos de unas capas de protección. Entonces tú, en el futuro, eso se oxida, tú eliminas eso y no hay problema porque hay una capa de protección que está sobre el original. ¡Qué maravilla! Entonces eso se llama reversibilidad actual, que es completamente distinto a lo que era la reversibilidad anterior, que era yo tengo que ver dónde lo tocó. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Eso en la filosofía actual de la restauración, eso es mucho más plausible porque yo no estoy compitiendo visualmente con el original. Eso es. Entonces yo no tengo que competir con el artista, yo soy el restaurador, pero yo no tengo que aparecer. O sea, el restaurador en definitiva es anónimo. Sí, sin duda. O sea, él no tiene que aparecer en el proceso, lo importante es la obra en sí misma. A ver, si te dijeran, Gabriel, te voy a dar 3 obras de arte para que restaures. Ok. Tienes que escoger una. Aquí en Venezuela. No, internacionalmente. ¿Cuál escogerías? Te las voy a nombrar. Ok, muy bien. Yo te voy a poner a escoger Ah, cuál. ok, es selección múltiple. Es selección múltiple. Ok. A ver, Ajá. la columna sin fin de Brancusi. Ok, ok, La última cena de Da Vinci. ok. O Una y 3 sillas de Cosù. Ah, bueno, ok. Fíjate lo siguiente. ¿Cuál escogerías? En este momento, ya Obvio, las en sillas de este Kosovo, momento. ¿Por qué? por dos motivos fundamentales. Ajá. Primero, en el caso del Cenáculo, ya lo restauraron. De hecho, vamos a tener la oportunidad que el año que viene esta señora viene a Venezuela a presentar el proyecto. Así que les doy esa primicia. Ah, qué maravilla. Así que vamos a tener esa oportunidad de tenerla en Caracas y bueno, se han producido una serie de Sí. contactos muy interesantes para eso. En el caso de la columna, digamos, ya es un discurso distinto. Pero si yo, partiendo de mi contemporaneidad, las sillas de Kosovo para mí representan el esquema fundamental del cambio dentro del arte, de lo que significó la conceptualización y los nuevos procesos en el arte en el siglo XX. Es lo que generó el arte conceptual y generaron otras líneas de investigación desde el punto de vista de las artes. Entonces, esa pieza ya para mí es tan valorable como el cenáculo o como, digamos, la columna. Entonces yo restauraría las 3 sillas de Kosovo, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Una última pregunta que te quiero hacer. Pudiésemos estar aquí conversando, yo creo, el resto de la tarde. No, yo encantado, Perfectamente. no, yo respondería muchas más preguntas, porque esto está muy agradable. Pero si te pusiesen a restaurar, o mejor dicho, si tuviese que hacer una evaluación o un razonamiento de qué tienes que restaurar de este país como país, Ok.
¿Qué restauras y qué conservas? Bueno, yo creo que la conservación y la restauración van de la mano, Claro. ¿no? Conservar implica que ya lo que tú das por descontado tiene valor. Es decir, tú lo conservas porque ya tiene valor. Yo creo que la sociedad venezolana hay que conservarla profundamente, el concepto de ciudadano, porque la identidad está valorada y está referenciada en los objetos culturales. Es decir, yo me valoro culturalmente en la medida que tengo unos referenciales identitarios que están allí, en la arquitectura, en las artes, en la música, en la ciudad, en la topografía de donde estoy, o sea, en las variables, digamos, que están en mi consciente colectivo. Yo restauraría el concepto de ciudadano desde el punto de vista del objeto y desde el punto de vista de la arquitectura, porque es lo que me hace referirlo. Entonces, si yo toco ese factor, evidentemente yo estaría evaluando que para mí, digamos, mi identidad es valorable como venezolano, la cual aprecio infinitamente. O sea, yo soy venezolano y quiero seguirlo siendo. O sea, y no tengo ningún tipo, digamos, No hay prurito. no, porque, digamos, porque yo nací aquí y yo considero de que mi esquema de identidad está en Venezuela. Eso sí, yo he vivido en otros países y todo lo demás, y los aprecio. Yo diría que si al caso voy, Italia sería mi segundo país. Si voy a un esquema ese de 1, 2, 3, ¿no? Pero por otro lado, creo que todo se mezcla. O sea, es maravilloso ser no absoluto. Sí, ciertamente. Es maravilloso que todo tiene su valor y su esquema. Entonces, conservar en la realidad cultural venezolana es desde ese efecto de las colecciones, de los monumentos, de la arquitectura. Y yo creo que para eso hay un esquema de valoración social que la misma sociedad lo permite y lo dice, o si no, recordárselo. Porque en esta diatriba también que nos ha ocurrido, la gente, por necesidades básicas, absolutamente, digamos, íntimas de cada una de las personas, se olvidan de aquellos que dan una información que les permite ser libres, ¿no? O sea, yo creo que las artes permiten ser libres. Las artes conectan con un efecto mucho más valorable de lo que nosotros somos como seres humanos. Y entrando ya en el siglo XXI, que estamos ya en el XXIII, creo que más aún, porque en el momento de lo que significó la globalización de los últimos 30 años ha hecho que los países pierdan en muchos casos ese esquema identitario, no solamente en Venezuela, sino en muchos otros países. Entonces, referir a esa particularidad de lo que nosotros somos, creo que es fantástico. O sea, sí. Es porque ahí es donde yo me encuentro. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, ahí sería como un tema prácticamente platónico, ese topo Urano nuestro. No sé si me explico, de las hallacas o lo que tú quieras, ¿entiendes? O sea, en definitiva. ¿Qué obra de arte restaurarías venezolana? En este momento, Ajá. a mí me encantaría, en este momento, por ejemplo, unas obras magníficas de Michelena me encantaría tocar en este momento, trabajarlas. Hay obras maravillosas que hay que hacer, que hay que trabajar. Es así. Ha sido pero recontraplacer tenerte aquí. Yo encantado. En luz es lo que se ve. Bueno, un placer por la invitación, gracias y bueno, aquí estamos, Inés. Abrazo. Encantadísimo, de verdad.